Nunca imaginé que el amor se convertiría en traición en el día más importante de mi vida. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era el día de mi boda. La iglesia estaba llena de flores blancas, el olor a jazmines flotaba en el aire. Todo parecía perfecto. Mis amigas reían, mis padres sonreían. Pero yo, entre risas y abrazos, sentía un nudo en el estómago. Algo no estaba bien, a medida que avanzaba, el corazón me latía con fuerza. En el altar veía a Rodrigo, mi prometido, hermoso, radiante. Sin embargo, sus ojos había un brillo extraño. No era solo amor. Era secretismo. Quería preguntar, pero me faltaba el valor. La música sonaba. Las miradas se posaban en nosotros. El momento ideal. Esperé entre el silencio de los asistentes, sintiendo las palpitaciones en mi pecho. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar un susurro inquietante que surgió de la primera fila. ¿Viste cómo la mira? Era Laura, su hermana. Ella siempre había sido un poco reservada, pero había algo en su tono que me puso la piel de gallina. Así que me concentré en Rodrigo e intenté olvidar la inquietud. Pero entonces una sombra se acercó. Era Alberto, el mejor amigo de Rodrigo. Me miraba con un aire de preocupación, su rostro pálido como un lienzo. ¿Estás bien? Me preguntó y en su voz había más que simple amistad. Una advertencia. Sin más preámbulos, el sacerdote habló. Las palabras fluyeron intensas y llenas de promesas. Pero justo cuando Rodrigo iba a decir el sí, el silencio se rompió repentinamente. Un grito entre el público. Todos giraron la cabeza al mismo tiempo. Mi corazón se congeló. Era Laura, con una expresión de horror. No puedes casarte con ella. Su voz resonó en la iglesia, como un trueno. El murmullo se desató. Miradas incrédulas se cruzaron, murmullos de descontento invadieron el ambiente. Las manos de Rodrigo temblaron. Él se volvió hacia Laura, furioso y alarmado. ¿Qué estás diciendo? Demandó, pero el pánico en sus ojos era evidente. El aire se volvió denso, una mezcla entre el olor a flores y la desesperación. Sentí como si el mundo se desmoronaba en ese instante. La traición no solo estaba en el aire, sino que también podía sentirla en mis huesos. ¿Qué estaba ocultando Rodrigo? ¿Qué secretos guardaba Laura? El día que debería haber sido el más feliz de mi vida se tornó en un laberinto de dudas y desconfianza. Con las manos temblorosas, busqué el camino hacia la verdad. Pero antes de que pudiera formular una palabra, Rodrigo se plantó frente a mí. Sus ojos eran llamas de confusión y dolor. No, por favor, murmuró, pero el eco de Laura aún resonaba. Un nuevo grito surgió, esta vez de una mujer en la última fila. No podía entender qué estaba pasando, me sentí atrapada en ese instante, el tiempo se detuvo. ¿Podría la amistad ser más traicionera que el amor? La presión en mi pecho aumentó. Cuando miré a Rodrigo, su expresión se volvió grave. Tenía que decirme algo. El mundo a nuestro alrededor se desvanecía gracias a la tensión. La traición estaba a punto de ser revelada. Eso solo podía terminar de una manera, la verdad era un volcán a punto de estallar, y yo estaba en medio de su erupción. Por favor, solo escúchame, dijo Rodrigo, y en ese momento supe que mi vida jamás volvería a ser la misma. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quisiera que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que vendrá pronto. Y mientras estás ahí, aprieta ese botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El murmullo en la iglesia se transformó en un torrente de miradas y murmullos confusos. Cada rostro parecía un reflejo de mi angustia, incredulidad, compasión, curiosidad. Yo, paralizada, me debatía entre el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que pudiera revelar. Rodrigo tomó una respiración profunda, su pecho se expandió como si tratara de llenar el vacío que había creado Laura con su grito. No puedes decir eso aquí, le respondió, su voz apenas un susurro entre la multitud.
Pero Laura, desbordada por lo que parecía ser un impulso irrefrenable, continuó. Es tu deber decírselo, Rodrigo. Ella merece saberlo. Las palabras de Laura flotaban en el aire, como fragmentos de un rompecabezas que nunca había imaginado que existiera. Sintiéndome cada vez más expuesta, obligué a mis piernas a dar un paso hacia adelante, empujando la inquietud hacia el fondo de mi ser. Rodrigo, ¿qué está pasando? Pregunté temiendo lo que pudiera escuchar. Él desvió la mirada, buscando respuestas en los rostros de nuestros amigos, como si los demás pudieran arreglar lo que él no sabía cómo enfrentar. Pero tan pronto como sus ojos encontraron los míos, un dolor profundo cruzó su rostro. Te juro que no es lo que piensas, manifestó, su voz resonando con una mezcla de miedo y desespero. El sacerdote, aún en shock, trató de retomar el control de la ceremonia, pero el tumulto había crecido. Un hombre de la fila de atrás, un viejo amigo de Rodrigo, gritó, dilo. Dile la verdad ahora o nunca. La presión se multiplicó en el aire, una corriente eléctrica que nos mantuvo a todos en suspenso. Antes que pudiera contestar, Laura avanzó un paso. Rodrigo, eres un cobarde. No puedes seguir mintiendo, exclamó, desnuda en su desesperación. Era claro que su miedo no era solo por mí, había algo personal en su ataque, algo que yo no podía ver. El tiempo seguía fluyendo, pero yo me sentía anclada en ese lugar. La iglesia, con sus paredes adornadas y su ambiente de celebración, se había convertido en un campo minado de emociones. El amor y la traición eran las dos fuerzas que se enfrentaban en el centro de mi pecho. Mi respiración se volvió más entrecortada. Por favor, Laura, esto no es el lugar, dijo Rodrigo, manteniendo un tono que intentaba ser calmado, pero que temblaba con la fragilidad de su sinceridad. No voy a permitir que esto se convierta en un espectáculo. ¿Un espectáculo? Parece que la verdad tiene que salir a la luz, retumbó ella, dejando caer un silencio pesado. Me sentí como si las palabras estuvieran atadas en mi garganta, incapaz de encontrar una salida. ¿Me estás ocultando algo, Rodrigo? Le pregunté, los ecos de las voces a mi alrededor amenazando con ahogarme. ¿Por qué Laura está tan segura de que hay algo más? La mirada de él se volvió intensa, feroz, como si estuviera batallando entre el deseo de protegerme y la necesidad de ser honesto. Sí, concedió, mirándome con una intensidad que me robó el aliento. Hay algo que tengo que decirte, algo que he mantenido en secreto. El resplandor de la esperanza se encendió por un breve momento, pero se apagó tan rápido como había llegado. No sabía si quería escuchar lo que tenía que revelar. Entonces dilo, murmuré, segura pero temerosa. El aire se volvió frío entre nosotros, su mirada se tornó distante y su voz, en susurros, siguió. No he sido honesto sobre mi pasado, y Laura lo sabe. Las palabras dejaron un vacío en mi corazón. Frases inconclusas se arremolinaban en mi mente. ¿De qué estás hablando? Pregunté sintiendo que el mundo se desvanecía entre mis manos. La gente en la iglesia, los amigos, la familia, todos observaban, atentos pero ajenos a la tormenta que se desencadenaba entre nosotros. Antes de conocerte hice algo que creí que había dejado atrás. Laura está implicada y nunca quise que esto te afectara, dijo, su voz quebrada y pesada, extendiendo su mano hacia mí. Pero yo me sentía aún más perdida. La verdad que había esperado parecía alejarme de la persona que amaba. En ese instante no sabía. Si el amor era suficiente, solo entonces la puerta de la iglesia se abrió y un nuevo rostro entró, trayendo consigo una ráfaga de aire fresco, pero en mis entrañas, su aparición trajo un nuevo escalofrío a la tensión. Un hombre que nunca había visto antes, con una mirada grave y decidida, caminó directamente hacia nosotros. Rodrigo, tenemos que hablar. Es urgente. Exclamó y ante sus palabras el universo volvió a cambiar, mis sueños de un futuro se desmoronaron ante mí. ¿Qué podía ser más devastador que lo que acababa de escuchar? La pregunta se repetía en mi mente mientras ese extraño se acercaba, preparado para escupir una verdad que podría destruirlo todo. El hombre se detuvo justo enfrente de Rodrigo, su presencia dominaba como una sombra alargada en este espacio sagrado que había sido testigo de promesas de amor. Su rostro era un mapa de seriedad, y mis ojos no podían apartarse de la línea de tensión que se había formado entre ellos. Sentí una opresión en el pecho, un inconfundible nudo de preocupación y confusión. ¿Quién eres tú? Pregunté, mi voz resonando en el aire helado de la iglesia, aunque cada palabra parecía temblar. El desconocido no me miró, su atención permaneció fija en Rodrigo.
No tenemos tiempo que perder. Tienes que escucharme, insistió, casi suplicando. La angustia en el rostro de Rodrigo se hizo más evidente, sus ojos se amplificaron y la palidez de su piel parecía acentuar la gravedad del momento. Dame un segundo, replicó antes de girar la cabeza hacia mí, como buscando un refugio en mi mirada. Por favor, espera. ¿Esperar a qué? Le interrogué, mi voz reverberando entre las paredes de una iglesia que en otro momento había estado llena de alegría. ¿Tú eres parte de esto? ¿Es tu secreto también? Te prometo que te lo explicaré todo, dijo Rodrigo, la desesperación brotando de su pecho, pero mi fe en sus palabras se estaba desvaneciendo rápidamente. Mi mirada se dirigió hacia Laura, quien estaba quieta, pero con una mezcla de horror y triunfo danzando en sus ojos, como si disfrutara de esta tormenta que había desatado. El hombre, impaciente, interrumpió entre la confusión. Rodrigo, no es solo sobre ti. Su vida está en riesgo, proclamó con un tono urgente y alarmante. No puedo dejar que te ciñas a este secreto. Tienes que enfrentarlo de una vez. Los murmullos de la multitud aumentaron, pero mi mundo se redujo a lo que estaba frente a mí. La amenaza implícita resonaba más fuerte que cualquier susurro, y mis sentimientos de amor y lealtad se veían arrastrados por la marea de un mar de incertidumbre. ¿Qué significa eso? Pregunté sintiendo que cada fibra de mi ser estaba en alerta. Nunca cuanto más quería pedirle a Rodrigo que me explicara, más deseos se me anudaban en la garganta. La emoción que había compartido con él, la promesa de nuestras vidas juntas, se estaba fragmentando como vidrio bajo nuestros pies. Un pináculo de emociones colisionaba dentro de mí, tristeza, enfado, miedo. Todo lo que había querido creer sobre nosotros se convertía en cenizas. Tú no entiendes, contestó el taladro del hombre, ahora mirando a Rodrigo con una intensidad aguda. Aún hay tiempo, pero necesitamos que asumas tu papel. ¿Qué papel? Exigí saber, acercándome, incapaz de contener la desesperación que me invadía. La presión aumentaba y la multitud apenas contenía su respiración, como si se involucrara en detalles de una historia que nunca esperó ser parte. Rodrigo luchaba con sus propias palabras, su frente perlada de sudor. Esto no debería estar pasando, esto no era lo planeado, se quejó, como si él mismo estuviese atrapado en un laberinto del que no sabía cómo escapar. Un choque de emociones estalló en mi interior. ¿Planteado por quién? ¿Por qué me tratas como si fuera una niña que no puede manejar la realidad? Soy una parte de tu vida, de tu historia. Tú elegiste estar conmigo, ¿no es así? Cada palabra aullaba mi frustración. Porque yo no sé cómo explicarte lo que significa esto. No solo me involucra a mí. Hay más en juego, dijo Rodrigo, su mirada cernida no solo en mí, sino también hacia el extraño que parecía ser la clave para abrir la puerta a un abismo del que no sabía si podría recuperarse. El silencio se instaló nuevamente y se volvió una entidad palpable. Las piezas del rompecabezas seguían moviéndose, pero el borde de la imagen era cada vez más ominoso. Algo se acababa de eclipsar en mi mente y las visiones de nuestro futuro comenzaron a desvanecerse en la bruma de lo desconocido. Fue entonces cuando, entre el clamor de la iglesia, la verdad reveladora de ese desconocido resonó en el aire, impactando como un trueno. Rodrigo, ¿te acuerdas del incidente del pasado que juraste mantener en secreto? Es hora de que ella sepa la verdad antes de que sea demasiado tarde. En ese instante mi mundo se detuvo. Las luces parpadeaban mientras el tiempo se ralentizaba, y sentí que las paredes de la iglesia me cerraban, como si todo lo que había construido a partir de mi amor por Rodrigo se desmoronaba justo en el momento que más lo necesitaba. Mi corazón, desgarrado, esperó un relato que podría cambiarlo todo, y en lo profundo comprendí que el amor, en ocasiones, trae consigo sombras que nunca se esperan. Mientras el eco de las palabras del desconocido se desvanecía, una neblina de incredulidad se instaló en el aire. Mis pensamientos se agolpaban y giraban como hojas en un torbellino. La atmósfera en la iglesia, antes impregnada de amor y esperanza, se tornó espesa, llena de un miedo palpable que nos envolvía a todos, como un manto oscuro. ¿Qué incidente? Cuestioné y mi voz sonó más débil de lo que pretendía. La multitud, que había sido un murmullo lejano, se tornó una fuerza sólida, haciéndome sentir aún más expuesta. Desesperadamente miré a Rodrigo buscando alguna señal, el destello de amor que una vez iluminó sus ojos. Pero esta vez solo vi confusión y pánico. Es complicado, musitó Rodrigo, incapaz de sostener la mirada mientras sus manos temblaban, no sé cómo no debería haber
Sus palabras se deslizaban entre sus labios como si las pronunciara en un idioma que ni él mismo entendía. ¿Complicado? Repetí sintiendo como mi voz se quebraba. Complicado es el mejor argumento que tienes para el día de nuestra boda. Hemos hablado de construir un futuro juntos y ahora, de repente, hay secretos y riesgos que amenazan con derrumbarlo todo. Dime que esto no es real, por favor. Mi súplica resonó, tocando fibras en los presentes que supervisaban silenciosamente nuestro tormento. Laura, fría y distante, observaba con una sonrisa pequeña que reflejábase como el filo de un cuchillo. Su satisfacción me provocaba náuseas. Algunas verdades pueden ser muy dolorosas, intervino, y mi corazón latió descontrolado. Mi odio hacia ella se potenciaba, pero un nuevo sentimiento brotaba, la curiosidad. ¿Qué sabía ella que nos había conducido a este abismo? Rodrigo, ¿cuánto tiempo has estado ocultando esto? Le pregunté, mi tono desbordando indignación. ¿Cuántas veces me has mirado a los ojos y me has mentido? Nunca quise que supieras de esto así, admitió, su voz apenas un susurro. Las palabras habían sido expulsadas de su ser, casi como una confesión incomprendida. Su dolor era visible, pero no podía permitirme sentir compasión en ese momento. La traición y la incertidumbre nublaban mi juicio. El tiempo se acaba, Rodrigo, apremió el desconocido, rompiendo el grueso silencio que nos aplastaba. Esto es más grande de lo que crees. Tienes que decidir ahora. Respiré hondo intentando contener la tormenta interna. ¿Decidir qué? ¿Acerca de tu secreto? ¿O sobre nosotros? La angustia apretaba mi pecho como una serpiente y sentí que el lugar donde estábamos se convertía en una escena de tragedia griega, llena de algo inminente que pesaba sobre nuestras cabezas como un hacha lista a caer. Eres parte de algo que no comprendes del todo. Deberías haberte mantenido alejada de mi vida, susurró Rodrigo, y esas palabras golpearon como un puño en el estómago. El eco de la traición reverberó y por un instante sentí que el suelo que pisaba se desmoronaba. Fue entonces cuando un grito resonó en la penumbra, uno que parecía venir de lo más profundo de mi ser. No, extendí la mano como si pudiera detenerlo, no me dejes afuera de esto. Soy tu pareja, tu amor. No puedes tomar decisiones de este tipo sin consultarme. No puedes decir que debo alejarme ahora que estamos a punto de unir nuestras vidas. Los ojos de Rodrigo se endurecieron. No se trata de alejarte. Se trata de protegerte. ¿Protegerme? Inquirí entre sollozos, sintiendo que la esperanza se esfumaba como agua entre mis dedos. ¿De qué? ¿De la verdad? ¿De un amor que te da miedo reconocer? Escucha. Gritó el desconocido cortante y casi desesperado. El peligro no es el secreto, es revelarlo a tiempo. Rodrigo ha jugado con fuerzas que no comprende, y ahora tienen un interés en ti. Tú eres el objetivo, mis ojos se abrieron como platos, la traición en la mirada de Rodrigo a mi lado ahora palpitaba con una nueva dimensión mucho más oscura. El peligro había dejado de ser solo un concepto vago y se había vuelto tangible, una sombra deslizándose por el suelo en nuestra dirección. No, no puede ser, esto no tiene sentido. Grité sintiendo el pánico apoderarse de mis venas. Mi amor por Rodrigo, que había sido mi refugio, se estaba desnudando de su piel de ensueño, revelando un horror insólito en su lugar. ¿Qué me has ocultado? Exclamé sintiendo que cada pieza de la configuración que había creído en mi vida se perdía en la niebla. Confía en mí, urgió Rodrigo, pero mis dudas habían crecido demasiado, se había acumulado un abismo entre nosotros. Fue entonces cuando el eco de una puerta abriéndose resonó tras nosotros. El murmullo en la iglesia se detuvo, y todos nos dimos la vuelta para ver una figura familiar emerger de las sombras. Me quedé helada, y mis latidos se detuvieron. Era mi hermana, con el rostro pálido y ojos llenos de terror. ¿Por qué no me dijiste nada? Preguntó, su voz resonando con una ira contenida, pero también con el estallido del dolor. ¿Por qué no me dijiste que tenías miedo de perderme? El tiempo se detuvo una vez más, como si el universo hubiera decidido hacer una pausa para contemplar el caos que había creado. La verdad, en toda su cruda vulnerabilidad, estaba a punto de desatarse, y su peso prometía aplastarnos a todos. Las palabras de mi hermana resonaron como un eco vacío en mi mente. Si algo había cambiado en el ambiente, era yo misma, transformada por la confusión y la rabia. Miré a Rodrigo, que ahora parecía un extraño, y luego a Laura,
cuya sonrisa, tan afilada como un cuchillo, reflejaba pura satisfacción. Sin embargo, el corazón de mi hermana, roto y lleno de frustración, abrumaba la escena. ¿Qué está pasando aquí?, demandó ella, su mirada intensa pasando de mí a Rodrigo, luego al desconocido, quien parecía estar nadando en un mar de incertidumbre. Me sentí como si se me estuvieran desbordando los sentidos, estaba atrapada en medio de un conflicto visceral, donde el amor y la traición bailaban un vals mortífero. Es una cuestión de protección, comenzó Rodrigo, aplicando una desesperada diplomacia a una situación que no permitía más palabras dulces. No quería que te involucraras, nunca quise que supieras. ¿Protección?, repitió mi hermana, su voz temblando de incredulidad. ¿Y qué hay de tu promesa de ser sincero? ¿Qué necesitas protegerme de? ¿De lo que eres en realidad? Las lágrimas amenazaron con brotar de mis ojos mientras la verdad comenzaba a torturarme desde adentro. Rodrigo, solo quiero entender. He estado aquí a tu lado confiando en ti. ¿Por qué simplemente no me lo dijiste? ¿Por qué tu silencio tiene que ser mi prisión? El desconocido, cuyo nombre nadie aún había pronunciado, hizo un paso adelante. Debes escucharme. No es solo sobre él. Es más grande. Las decisiones que ha tomado han atraído la atención de fuerzas que no entiendes, y tú eres su blanco por ser parte de su vida. La noción de ser un objetivo golpeó mi mente como un rayo. Imposible, pensé. Estoy aquí en un lugar sagrado, donde nos prometíamos amor eterno, y ahora soy un peón en un juego que no comprendo. ¿Fuerzas? ¿Qué fuerzas?, pregunté tratando de aferrar cualquier hilo de sentido. ¿Qué está pasando realmente? Rodrigo cerró los ojos, como si estuviera buscando un refugio en su dolor. No había rastro del hombre que había conocido y amado, solo una sombra de un ser dividido entre dos mundos. Hay cosas de mi vida que nunca te he contado, cosas por las que he tenido que luchar solo, exclamó, su voz quebrándose. Prometí que no te involucrarías y pensé que había logrado protegerte. ¿Protegiéndome de qué? ¿Del amor? ¿De la vida que hemos soñado? Susurré, mis palabras eran más una súplica que un reproche. Rodrigo, no tengo miedo de enfrentar desafíos contigo. Pero enfrentar esto solo me aterra. Pero no es solo miedo, se aventuró a intervenir mi hermana, su tono ahora menos agresivo, más empático. Rodrigo, ¿quién te ha puesto en este dilema? ¿Qué tipo de vida llevas que involucra a mi hermana? Un silencio marcado por la tensión llenó el aire, y Rodrigo, en un acto de desesperación y valentía, se dio la vuelta hacia la iglesia que nos había abrazado con sus luces cálidas. Mi pasado, confesó casi impotente, está lleno de decisiones equivocadas y promesas rotas. He estado tratando de protegerte a ti y a todos los que amo. Pero las consecuencias de mis decisiones han vuelto para atormentarme. No podemos quedarnos aquí esperando a que las sombras nos encuentren, dijo el desconocido, su voz urgente. ¿Cuáles son tus planes?, cuestioné sintiendo que el control de la situación me desbordaba. ¿Dejarme afuera de todo? ¿Decidir por mí sin saber si siquiera quiero ser parte de esto? Siempre quise que estuvieras a salvo. Gritó Rodrigo, su fracaso en comunicar su verdad desgarrando el hilo que parecía unirnos. Por eso he pedido ayuda. Esta noche todo esto debe resolverse. Tienes que confiar en mí aunque no lo entiendas ahora. El murmullo de la multitud se volvió un rugido lejano, pero dentro de mí, una decisión comenzaba a tomar forma. No estaba dispuesta a renunciar a Rodrigo, a pesar de las traiciones y las sombras que nos acechaban, pero tampoco podía quedarme mudamente atrapada en su pesadilla, y fue en ese momento de crisis que el aire se cortó claramente. La puerta trasera de la iglesia volvió a abrirse, esta vez con mayor fuerza. Un grupo de hombres irrumpió, envueltos en la oscuridad, sus miradas fijas en nosotros. La figura que encabezaba el grupo, un hombre anciano con una presencia autoritaria, se adelantó. Ha llegado el momento de la verdad. Rodrigo afirmó, su mirada fulminante clavándose en él, has jugado con fuego. Es hora de que enfrentes tus demonios y de que decidas qué harás con ella. El caos estalló en mi mente. La promesa de amor había quedado eclipsada por un nuevo panorama de peligro y revelaciones. La lucha por salvar lo que era valioso ahora estaba apenas comenzando, un horizonte completamente incierto se extendía frente a nosotros, y en ese instante comprendí que el verdadero reto ya no era solo el amor, sino la lucha por la vida misma.
El silencio se instaló pesado y tenso como una niebla que no dejaba espacio para el aliento. La entrada de aquel grupo de hombres era como el instante justo antes de un relámpago, el mundo se congeló en una expectativa inminente, un preludio de lo que vendría. La figura del anciano con su mirada penetrante pareció absorber toda la luz de la iglesia. ¿Qué demonios es esto?, inquirió Rodrigo, su voz un hilo de desesperación y desafío. Nunca lo había visto así, completamente despojado de su habitual seguridad. Era un verdadero hombre en la línea del fuego, y yo estaba justo en el medio, sintiendo tanto su miedo como el creciente caos que nos rodeaba. No es el momento de hacer preguntas, replicó el anciano, su voz grave resonando como un tambor. Aquí estamos para aclararlo todo, no solo para ustedes, sino para todos los involucrados. ¿Involucrados en qué?, pregunté, incapaz de contener la incredulidad que se filtraba en cada palabra. Soy parte de esto, así que quiero saber qué está en juego. ¿Por qué todo esto parece un juego de sombras? Porque tu vida ahora está entrelazada con la decisión de Rodrigo, dijo un hombre a su lado, de rostro duro y mirada fría. Él ha metido la mano en situaciones que lo han dejado expuesto, y tú, por elección o por destino, eres un eslabón en esto. Mi cabeza giró, intentando seguir el hilo de sus palabras, mientras el pánico comenzaba a hacer mella en mi corazón. ¿Expuesto? ¿A qué? Todo esto es absurdo. No voy a ser un peón en su juego, no voy a quedarme aquí esperando a que pacten con mis miedos. El anciano me miró, y por un momento, un destello de compasión cruzó su rostro. Sé que lo que sientes ahora es confusión. Pero hay cosas en la vida que no podemos controlar, decisiones que trascienden el amor. Rodrigo ha estado en el centro de un conflicto que no es solo suyo. Te han elegido y no porque lo deseen, sino porque los caminos de su pasado ahora se cruzan implacablemente con los tuyos. Te han elegido. Esto se está volviendo ridículo, exclamé, sintiendo como la rabia brotaba en mí, compensada por la necesidad de encontrar respuestas. Rodrigo, que permanecía en pie como una estatua, apenas podía mirarme a los ojos. Era como si me estuviera entregando a un destino que no comprendo. Debo asumir la responsabilidad de mis errores, dijo finalmente Rodrigo, su voz temblando. Pero no quiero que sufras por mis decisiones. Eso es lo que intentaba protegerte. No sabía que había llegado hasta este punto. Pensé que podría resolverlo yo solo. No, no, no. Interrumpí, mi voz resonando en la iglesia. No puedes decidir eso por mí. Soy parte de esto, y estoy aquí ahora. Si quieres que luchemos juntos, entonces vamos a hacerlo. Pero no voy a ser un trozo de carne que debes defender, el anciano asintió, reconociendo mi voluntad. Eso es lo que necesitamos, una voluntad sólida. La lucha comenzará pronto y será mejor que estés preparada. ¿Preparada para qué? ¿Para enfrentarlos a ellos? ¿Para lo que luego venga en nuestro camino? Pregunté sintiendo que mi corazón palpitaba con fuerza. La adrenalina corría por mis venas como una corriente eléctrica. Preparada para enfrentar la verdad de lo que está pasando, y las consecuencias que vendrán, respondió el anciano. No podrás caminar por este sendero sin conocer el destino que te espera. Me encantaría saber qué significa eso, porque ahora mismo me siento atrapada en una maraña de mentiras, dije, sintiendo que cada vez más, estaba exigiendo más claridad en un mundo de tinieblas. Primero, tenemos que hablar sobre lo que Rodrigo ha hecho, empezó el anciano, llevándonos a ambos hacia el borde de un abismo invisible. Y luego debes decidir si quieres ser parte de esto o no. Porque una vez que cruces esa línea, no hay retorno. En ese instante algo dentro de mí se encendió, una mezcla de valor y desesperación. Sabía que no podía dar un paso atrás, no cuando las sombras empezaban a cerrarse a nuestro alrededor. Miré a Rodrigo a los ojos, tratando de leer sus intenciones, su alma. Pero vi más dudas que claridad. Creo que lo que más duele es que nunca me hayas confiado tus demonios, confesé, la emoción apretando mi garganta. Me dijiste que me protegerías y sin embargo aquí estamos. Estoy atrapada entre esta guerra que ni siquiera elegí. La risa oscura del desconocido resonó en el aire. Los demonios siempre encuentran la manera de salir, querida. Y es hora de que enfrentes los tuyos, incluso si eso significa enfrentarte a quien amas. Las palabras quedaron reverberando en mis oídos, transformándose en un eco de mi realidad. El verdadero reto estaba por llegar. Y a pesar de la lucha interna que me desgarraba, en lo más profundo de mi ser, había una chispa de esperanza.
Quizás, solo quizás, la verdad podría liberarnos, pero lo que no sabía en ese instante es que la revelación que necesitaba vendría acompañada de un costo que nunca podría haber imaginado. Una sombra se movió detrás de mí y, cuando me di vuelta, reconocí a quien había creído perdido. Aún hay más por descubrir, y es hora de que la verdad salga a la luz, dijo la figura conocida, su voz resonando en el aire frío. Y en ese segundo supe que el amor y la traición apenas estaban comenzando su danza macabra en la trama de nuestras vidas. El aire se tornó denso y chirriante como si el tiempo mismo se detuviera al escuchar esa voz que una vez había sido una melodía familiar. Me di la vuelta con el corazón en la garganta, y ahí estaba él, David, con su presencia que solía ser un refugio y ahora era un recordatorio de todo lo que había perdido. Su rostro estaba marcado por el paso del tiempo y una tensión que nunca antes había visto. Ese aire de incertidumbre lo rodeaba, como si trajera consigo un secreto que podría romperme. David. Logré susurrar, la incredulidad invadiendo mi ser. Las preguntas se arremolinaron en mi mente, pero lo más urgente fue la angustia que brotó al ver cómo su mirada se cruzaba con la de Rodrigo. Por un segundo los tres permanecimos en un agridulce silencio, atrapados en un momento que parecía salido de un sueño febril. Lo siento, Loara, no quería que te encontrara así, dijo David, su voz era un murmullo lleno de carga emocional, una tensión desgarradora. Las palabras colisionaron con todas las promesas no cumplidas que flotaban entre nosotros. ¿Pero qué significaba su disculpa? En la confusión del momento mi corazón se llenó de una mezcla de anhelo y resentimiento. ¿Por qué ahora? Pregunté, mi voz apenas un hilo. Después de todo este tiempo, ¿por qué regresas justo cuando las sombras se ciernen sobre nosotros? Porque no elegí regresar, respondió moviendo las manos como si quisiera acercarse, pero recordando la distancia que había entre nosotros. He estado atrapado en esto, al igual que tú. ¿Y Rodrigo? Él no es quien crees que es. Eso es suficiente, interrumpió el anciano, su voz resonando en la atmósfera tensa. Loara, lo que David dice puede ser más importante de lo que imaginas. Cada secreto tiene un peso que debes considerar. Estoy aquí para guiarte, pero solo si estás dispuesta a escuchar. Me volví hacia Rodrigo, buscando en sus ojos alguna señal de comprensión, alguna respuesta clara en medio de esta tormenta emocional. No había nada más que angustia, una batalla interna que me dejaba aún más desorientada. ¿Qué es lo que hay entre ellos? ¿Qué significa que no estás solo en esto? Rodrigo soltó un suspiro profundo, asumiendo una expresión que se tornaba cada vez más sombría. Mi pasado. Tiene maneras de entrelazarse con el presente de formas que no puedo controlar. Cada decisión, cada movimiento. Las consecuencias son más graves de lo que imaginamos. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Grité sintiendo como la frustración estallaba por dentro en forma de resentimiento y dolor. Estaba lista para luchar contigo, pero ahora estoy aquí, entre las sombras de tu pasado y la traición de quien una vez amé. David dio un paso al frente, decidido. Loara, lo que eres para Rodrigo y yo está más conectado de lo que piensas. Hay cosas que no sabes sobre nosotros, sobre nuestra historia. Las decisiones que tomamos no solo nos han afectado a nosotros, sino que te han involucrado a ti también, sin que te des cuenta. ¿De qué hablas? Exigí, mi voz temblando. ¿Qué secretos han ocultado que no estaba destinada a conocer? Esos hombres que entraron con el anciano no son solo un peligro, son parte de un conflicto que se ha gestado desde hace años, dijo David, con la gravedad de quien lleva un peso muy grande sobre sus hombros. Rodrigo y yo estamos aquí por un motivo. Aún hay tiempo para que elijas, pero debes saber la verdad. No, no más secretos. No puedo seguir adelante con esta maraña de engaños, respondí con toda la fuerza que pude reunir. Si eso significa enfrentar el dolor, entonces haremos lo que sea necesario. El anciano, que había estado observando el intercambio, asintió lentamente. El deber de ser sinceros recae sobre ustedes. Si desean luchar, deben hacerlo con la verdad, y eso implica desenterrar las sombras de su pasado. Pero recuerda, cada verdad se presenta con un costo. El aire en la iglesia parecía electrificarse, pronto a estallar. Aquel instante decisivo se sentía monumental, y las decisiones tomadas en ese momento cambiarían el rumbo de nuestras vidas. Me arrodillé sabiendo que estaba en una encrucijada. ¿Qué debo saber? ¿Qué ocultas, Rodrigo? Pregunté sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar.
Era un clamor desesperado por claridad, por la luz que me diera fuerza en medio de esta tormenta. Mi pregunta flotó en el aire, pesada de significado, y en el eco de esa sala desierta la respuesta se acercaba como un ala negra en la penumbra. La revelación estaba a punto de salir a la luz, pero no estaba lista para el costo que tendría. Al darme la vuelta, noté un destello en los ojos de David, algo que no me gustó. La traición tenía un rostro conocido y la verdad, con todo su peso, no solo cambiaría nuestras vidas, sino también destruiría la única oportunidad que teníamos de salir adelante. El silencio en la estancia parecía aplastante, como si cada una de mis palabras pesara toneladas. La luz tenue que entraba por las ventanas manchadas apenas servía para iluminar el camino que se extendía ante mí, un sendero lleno de decisiones que aún no comprendía del todo. Sentí que en medio de la confusión y el desasosiego, mi corazón palpitaba aún por algo más, algo que intentaba esconder. ¿Lo hará? Susurró Rodrigo, su voz temblorosa era una mezcla de súplica y miedo. Existen cosas que podría haber compartido antes, pero me aterraba el daño que eso podría causarte. ¿No quise involucrarme? Interrumpí sintiendo como el dolor se transformaba en rabia. ¿Te das cuenta de que ya estoy involucrada? Cada día que viví contigo, cada momento compartido fue un ladrillo en esta construcción falsa de confianza. No puedo más con los misterios, Rodrigo. Todo ha sido una sombra en mi vida, y me he dejado cegar por ello. La desesperación en su mirada era palpable, como si hubiera estado esperando ese instante para que mis palabras le atravesaran. Te prometí protegerte, lo hará. Nunca quise que lo supieras de esta manera. No era el momento adecuado, y menos ahora. David, aparentemente más fuerte de lo que recordaba, tomó la delantera. Lo hará, lo que estamos enfrentando no es solo entre los tres. Las decisiones de Rodrigo lo han puesto en la línea del fuego, pero hay facciones que buscan a alguien con tu conexión. Tu vida podría verse amenazada, y no solo por nuestro pasado, sino por fuerzas mucho más grandes. Basta. Grité apretando los puños. No sé si estoy lista para lo que esto significa. Una parte de mí desea creer que aún hay salvación en todo esto, pero otra simplemente quiere huir de los fantasmas que me persiguen. Respiré hondo intentando calmar la tormenta que se desataba en mi interior. ¿Qué quieres de mí, David? ¿Qué me oculta Rodrigo que podría cambiarlo todo? Necesitamos ser claros contigo, respondió David, sus ojos suaves pero firmes, iluminados por la verdad que apenas comenzaba a desnudarse. La razón por la que te buscamos y a la cual Rodrigo se ha referido en sombra es porque hay un pacto que fue hecho hace mucho tiempo, uno que está ligado a ti, a tu familia. Mi mente se agitó, intentando enhebrar la información que caía como un torrente. ¿Qué pacto? ¿Qué tiene que ver mi familia con esto? Tu madre nunca te habló de su pasado, pero hay un antiguo compromiso que conecta nuestras vidas. La sangre no solo es un vínculo, es un lazo que significa que estamos todos entrelazados en este juego, y hay quien desea aniquilarlo por completo. David explicó, cada palabra un hilo que se enredaba más en mi ser. Eres la clave, lo hará. La única forma de romper el ciclo. ¿Pero cómo? ¿Cómo puedo ser la clave si no entiendo ni siquiera lo que esto significa? Tartamudeé, la angustia llenando mi pecho como un océano desbordante. En ese momento Rodrigo tomó mi mano, un gesto de apoyo, pero todo lo que sentí era una mezcla de incertidumbre y traición. Debes aprender la verdad sobre tu linaje, y eso significa navegar entre sombras que te son ajenas. Lo hará por tu propia seguridad, necesita que aclares tu mente y tu corazón. Ambos estamos aquí por razones que van más allá de lo que hay entre nosotros, dijo Rodrigo, su voz una mezcla de determinación y vulnerabilidad. ¿Y si me niego? Pregunté sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué pasará si elijo dar la espalda a todo esto? David hizo una pausa, mirándome con el peso de 1000 decisiones en su mirada. No solo perderás a ambos. Existe algo que se removió en las sombras la última vez que traspasaste este camino, y el tiempo se agota. El anciano, que había presenciado el intercambio, se acercó. Lo hará, las fuerzas que enfrentan son más grandes de lo que imaginas. A medida que la verdad emerge, necesitas estar preparada para el impacto que causará. Con esas palabras, un silencio aún más profundo cayó sobre nosotros. La realidad de lo que estaba en juego comenzaba a delinearse con más claridad. En un latido sentí el calor de una guerra no deseada en el horizonte, pero todo cambió cuando el sonido de un automóvil resonó fuera de la iglesia. No era un simple ruido,
era la señal de que algo se acercaba, una presencia que podría desatar la catástrofe que todos temíamos. Me volví hacia ellos, los dos hombres que de alguna manera estaban entrelazados en mi vida, en mi destino. No puede ser. Y mientras mi corazón se llenaba de terror e incertidumbre, comprendí que lo que seguía podría cambiarlo todo para siempre. La imagen de la puerta de la iglesia se oscureció al reflejarse los faros del coche en su superficie. La tensión en el aire era palpable. Sentí como el pulso acelerado de mi corazón competía con el sonido metálico de la llave girando en la cerradura de la puerta principal. En un instante la realidad dio un giro y la calma engañosa se desvaneció, como si alguien hubiera arrancado un tapiz de seguridad que me había mantenido a flote. Rodrigo me estrechó la mano con mayor firmeza, como si su contacto pudiera infundirme valor. David se posicionó un paso adelante, la valentía en su postura contrastaba con la tormenta de incertidumbre que rugía en mi interior. Era irónico, a pesar de su fortaleza aparente, sentía que nada de lo que podía imaginar me prepararía para lo que se avecinaba. La puerta se abrió de golpe, y el aire fresco entró con la misma fuerza que el temor que se había instalado en mí. La figura que apareció, retroiluminada por el fulgor de los faros, era una desconocida con una mirada intensa que parecía atravesarme. Sin embargo, lo que me sorprendió más no fue la expresión de su rostro, sino el nombre que resonó en mis oídos, pronunciado en un susurro agónico. Sharon, la palabra escapó de mis labios sin poder contenerla. Mis recuerdos se agolpaban, una mezcla de confusión y añoranza. Sharon era el nombre de mi madre, y al ver esa mirada, un caleidoscopio de emociones se desplegó en mí. ¿Qué conexión tenía esta mujer con el pasado que siempre había querido escapar? ¿Quién eres? Pregunté, la bravura de mi voz disipándose ante el abismo de mis recuerdos. Tu madre y yo compartimos un juramento, Loara, dijo la mujer. Sus ojos brillaban con un destello de reconocimiento y tristeza. Vengo a advertir a todos ustedes. Aunque hay poco tiempo, debo hablarte, continuó, dejando que las palabras fluyeran desde lo más profundo. Las fuerzas que buscan dividirnos han despertado, y no hay privacidad en sus intenciones. Tu conexión con el pacto es más fuerte de lo que imaginas. Rodrigo, incrédulo, se volvió hacia mí, su expresión reflejando un torbellino de emociones. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no nos lo dijo antes? Ella no es la única que guarda secretos, agregó David, sus palabras un filo que cortaba la atmósfera cargada. Sharon, ¿sabes por qué Loara está en peligro? Es más que su linaje. Su luz es lo que buscan. Y si la encuentran sola, la destruirán. Las palabras de la mujer resonaron en el aire, llenándolo de una gravedad que no podía ignorar. Un frío helado recorrió mi espalda. La revelación quedó flotando entre nosotros, como una nube pesada que amenazaba con desbordarse. No podemos dejar que te encuentren, dijo Rodrigo finalmente, nuevamente tomando mi mano. Pero el gesto, en su esencia, me dio menos consuelo que antes. ¿En quién podría confiar ahora? ¿Qué puedo hacer entonces? Esta es mi vida y tengo derecho a saber qué me espera, exigí, enfrentando a la mujer con una determinación que se sentía fragmentada. Su mirada, sin embargo, no se desvió. Necesitas escuchar, Loara. Tu madre hizo sacrificios para protegerte de esta oscuridad. Pero el secreto nunca fue solo suyo, también te pertenece a ti. Debes aprenderlo si quieres romper el ciclo, y tendrás que enfrentarte a aquellos que desean que desistas. El sonido de un crujir en el exterior me sacó de mis pensamientos. Era oportuno y ensordecedor, como si un aviso de que el peligro estaba cada vez más cerca. La parcela que nos separaba del mundo exterior se sentía como una prisión, y cada palabra más profunda que el océano seguía arrastrando mi ser. No puedo, no voy a dejar que esto suceda, grité, la voz temblando con una mezcla de desespero y determinación. Quería saber más, pero el miedo comenzaba a desilvanar mi resolución. Fue entonces cuando vi algo moverse desde el exterior, una sombra que se deslizó entre los árboles, apresurándose hacia la entrada. No hay tiempo, gritó David, sacándome de mi trance. Tienes que venir con nosotros ahora. La desesperación se apoderó de mí. Todo lo que había creído en mi vida estaba puesto en tela de juicio. Me sentía atrapada entre quienes amaba y un destino que no elegí. Miré a Rodrigo buscando la seguridad en sus ojos, pero también vi su miedo reflejado. Entonces miré a Sharon, y descubrí una mezcla de resolución y tristeza. ¿Qué debo hacer? Susurré, una súplica más que una declaración.
Debes abrazar lo que eres, replicó, su tono se tornó urgente. La verdad te liberará, pero primero debes enfrentarte a tus miedos. Solo así podrás encontrar la fortaleza que reside en ti. El temblor en sus palabras llenó la sala, justo cuando la sombra exterior se acercaba más, y el eco del peligro resonaba más fuerte que nunca. Mientras sentía el destino empujándome hacia adelante, comprendí que todo lo que había creído y amado estaba a un paso de desvanecerse. Cerré los ojos, preparándome para dar ese primer paso al abismo. El sonido del crujir se intensificó, y el tiempo parecía ralentizarse. Las figuras del exterior se volvían cada vez más definidas, sombras que amenazaban con desbordar la luz de lo que había creído verdadero. Miré a mi alrededor, las miradas de Rodrigo, David y Charón entrelazadas con mis propias dudas y temores. Cada rostro contaba una historia, una lucha interna que convergía en este momento. El peligro ya no era una posibilidad, era una realidad que se avecinaba, lista para devorarnos. Con el corazón en la boca, decidí. La confusión y el dolor que me habían acompañado durante todo este tiempo palpitaban en mi pecho, y aunque la incertidumbre me aterraba, el deseo de conocer la verdad me empujaba adelante. Necesito saberlo, afirmé, sintiendo como una oleada de determinación bañaba mis palabras. No puedo más con estas sombras. Necesito enfrentar esto, pase lo que pase. David asintió, su mirada encendida por un atisbo de esperanza. Rodrigo me miraba con esa mezcla de angustia y admiración que me hacía sentir viva en medio del caos. Y así, abrazando el temor, tomé una respiración profunda y avancé hacia Charón, dispuesta a enfrentar el legado que había estado oculto y del cual había sido parte sin saberlo. ¿Qué debo hacer? Pregunté otra vez, buscando la guía que me llevaría al otro lado, al desentrañamiento de lo que había permanecido en la penumbra tanto tiempo. Ella me observó con una comprensión que parecía ir más allá de las palabras. Tienes que recuperar el control de tu propia historia, lo hará. El camino está lleno de sombras, pero dentro de ti hay luz. Usa esa luz para enfrentar tus miedos, para abrazar lo que eres. Las respuestas que buscas residen en ti misma. Con esas palabras, sentí como el miedo comenzaba a desvanecerse, reemplazado por el reconocimiento de mi propia fuerza. Era como si finalmente tuviera la clave para abrir la puerta al pasado que había estado intentando olvidar. La figura oscura que se acercaba, que había representado el peligro, comenzaba a desdibujarse ante la claridad que emergía en mí. El amor, la traición, el secreto, todo formaba parte de un todo mayor, un destino que estaba destinado a cruzarse en este instante, pero justo cuando estaba lista para proceder, el aire cambió. La tensión aumentó y una voz resonó con una autoridad helada desde la sombra. ¿Crees que esto termina aquí? Era alguien que jamás esperaba ver. La puerta se abrió de golpe y aparecieron más figuras, hombres con rostros que conocía, sombras del pasado que pertenecían a mi vida de maneras que no podía haber imaginado. Es hora de que pagues el precio por permitir que los secretos prosperen, declaró uno de ellos, un antiguo amigo que había compartido risas y lágrimas en momentos lejanos. Ahora, de pie frente a mí, su mirada era un reflejo de traición, y comprendí que este círculo no era solo un juego de poder, era una danza de recuerdos, un recordatorio de que nadie escapa de lo que ha sembrado. ¿Qué significa esto? Inquirí y mi voz temblaba por la magnitud de lo que estaba enfrentando. No se trataba solo de mí y mis decisiones, sino de un legado que había impactado a todos aquellos a mi alrededor. Tu conexión los ha revivido, dijo otro cuya aplicaba con un eco de dolor. Las decisiones de Rodrigo, tus elecciones, han atraído la atención de fuerzas que no se detendrán hasta cumplir su objetivo. Miré a Rodrigo, quien parecía un reflejo de la angustia que yo misma sentía. No tienes que enfrentar esto solo. Estoy aquí contigo, murmuré, sintiendo que el amor que habíamos compartido aún tenía el poder de brillar a través de las sombras. Es hora de hacer frente a la verdad. No podemos dejar que el miedo nos paralice. Solo juntos podemos romper este ciclo, dijo David, acercándose. Su mano en mi espalda me brindó un sentido renovado de fuerza. Las sombras comenzaron a acercarse, pero en ese instante frente a la adversidad, comprendí la esencia de lo que realmente significaba ser yo. Podría vivir en la oscuridad, ser consumida por los secretos. O abrazar la luz que permanecía latente dentro de mí. Opté por la luz. No tengo miedo. Grité sintiendo como la energía se disparaba en mi interior. No voy a ser el blanco de sus juegos. Estoy aquí para reclamar mi historia y con ella, mi destino. Recuerden, no soy solo parte de un legado de sombra,
también tengo el poder de cambiarlo. Con esa decisión, sentí el peso de las cadenas que había llevado conmigo quebrarse. La luz que había resplandecido en mi interior comenzó a expandirse, inundando el espacio. Los rostros que antes representaban traición se transformaron en conexiones, luz y sombra en un solo flujo. En ese momento de verdad y revelación, el ciclo de la traición se rompió y la red de nuestras historias comenzó a deshacer los lazos que nos mantenían cautivos. Esa noche, en la penumbra de la iglesia que había sido testigo de tantas promesas, decidí que no dejaría que otros dictaran mi historia. La vida, en su complejidad, ofrecía la oportunidad de un nuevo comienzo, y a través de todas las paces y rupturas, entendí que el amor, incluso al borde de la oscuridad, siempre podría emerger más fuerte. Hoy, frente a quienes se habían cruzado en mi camino, ante el pasado que había querido olvidar y el futuro que estaba dispuesto a construir, exclamé con toda la fuerza de mi ser: soy la autora de mi historia, y no voy a ser definida por los secretos que otros han llevado. Este viaje apenas comienza. Y en esa declaración de fe, la verdad resonó, y con ella, la promesa de un futuro lleno de luz. El eco de mi voz se desvaneció lentamente, pero las memorias del dolor, el amor y el sacrificio perdurarían, recordándome que ser plenamente yo era la esencia misma de mi lucha por la vida. Así, con la luz brillando a mi alrededor, acepté que el amor y la traición eran solo dos caras de la misma moneda, y fue allí, en el corazón de la tormenta, donde encontré mi verdadero poder. Así es como, incluso en la oscuridad, el fuego de mi alma siempre hallará su camino.